Y bienvenidos a un nuevo video reportaje en compañía de Chiricuto, la nueva adquisición y contratación de el youtubero salvadoreño. Así que oficialmente ya con su corbatita de presentador, está en su primer día de trabajo. Chiricuto hace presencia ante las cámaras de el youtubero salvadoreño y ha venido con nosotros a probar. ¿Qué, Dina? Bueno, vamos a probar un nuevo pollo acá en Quesaltepeque, ¿verdad? En nuestra ciudad natal es un tipo de pollo rostizado, así que lo vamos a probar, ¿verdad, Geraldine? Bueno, así que, ajá, Geraldine. Y bueno, yo creo que ya ustedes han podido ver imágenes de ese pollo, cómo se va, ¿verdad? Rostizando en su propia grasita, así que hemos venido acá en grupo para poderlos probar y mostrarles a ustedes, ¿verdad? Un poquito de lo que uno puede degustar aquí en Quesaltepeque, La Libertad. Así que a continuación, Chiricuto, las siguientes imágenes. Soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de ti. El Salvador. Y ahora tenemos el gusto de platicar con Carlos Caballero. Carlos Caballero. Cuéntanos, Carlos, cómo surge la idea de este emprendimiento. Pues fíjate, como yo estudié en Guatemala un tiempo, entonces tenía un compañero que tenía un negocio de estos en Milpas Altas y se me ocurrió, pues yo probé el producto, era muy bueno. Y yo dije, bueno, allá en Quesaltepeque no hay nada de esto, ¿va? Sí. Y se me ocurrió, hablé con él me asesoró dónde comprar el horno, me dio algunas recetas. Y sin pensarlo tanto, eso fue en diciembre, en enero ya traía yo el horno de Guatemala y aperturamos en febrero, apenas tenemos 4 meses prácticamente de estar funcionando. Estás incursionando un nuevo concepto en la gastronomía local de Quesaltepeque. Recuerden que nosotros somos el youtubero salvadoreño y nuestra sede matriz central, lo que sea, o nuestros centros de operaciones mundiales están aquí en Quesaltepeque, La Libertad. Y hoy con mucho orgullo estamos presentando otro emprendedor salvadoreño y nada más y nada menos con un compatriota huehuecho que es salteco, ¿verdad? Así que hoy nos ha invitado él a que probemos el pollo madero. Pero antes de eso, cuéntanos cuál es la dinámica para adquirir este pollo. Bueno, nosotros empezamos primero solo con servicio a domicilio. La gente venía queriendo comer y no teníamos mesas ni nada, entonces solo lo hacíamos así. Hace poco hemos habilitado 4 mesas. Ya la gente ya puede entrar y comer, ya tenemos bebidas y así poco a poco vamos creciendo. Ok, aparte de eso, ¿tienen redes sociales, algún número de teléfono al que pueden llamar? Sí, tenemos la página de Pollo Madero y el número de domicilio que ya me lo van a poner aquí también. Pero 6100-5851, ahí pueden hacer sus pedidos. Nosotros lo vamos a dejar fijado en el comentario y en la descripción del video para que usted pueda hacer la respectiva, digamos, pedido o reservación. Sí, al principio fue bien difícil porque yo traía las recetas y yo dije, ya, solo hacer, voy a llegar. Pero cuando las probamos para nosotros, para la familia, no nos gustaban. No era lo mismo que yo había probado allá. Ya. Y entonces, como dijo aquel nicaragüense, me sentí robado. Y entonces, pero en la misma desesperación, empezamos nosotros a crear nuestras propias recetas. Sí, o sea que la tropicalizaste. Sí, o sea, algo bien diferente. La receta que yo traía era a base de chile guajo. Okay. Y de hecho en esta receta ni se ocupa el chile guajo. Mira, o sea, cambiamos todos los ingredientes, empezamos a probar diferentes. Con lo que hay acá. Con lo que hay en el mercado. Bueno. Entonces hicimos una pasta de tamarindo y luego le incorporamos ciertas cantidades de chile, algunas hierbas. Probamos y cambiamos las maderas, le pusimos laurel y cedro nada más. Ya. Y ya con eso pues obtuvimos un producto que sí nos gustó y la gente pues Fíjate que hay algo bien curioso allá en Estados Unidos. Lamentablemente aquí no se da.
pero allá el pollo peruano, porque muchas veces estas son recetas con De descendencia hecho, esa peruana. es la matriz de esto, Ok. es Perú. Ok, entonces lo que les quiero decir, que allá son bien selectivos con la madera que colocan. Sí. Y resulta que allá ocupan madera, creo que de manzana, fíjate, de árbol de manzana. Para ¿sí? ahumarlo. Yo traía, Exacto. nosotros teníamos manzano y lo ahumábamos con manzano, pero como la madera del laurel despide un humo bien ácido, Ajá. ya no hacía falta ahumarlo. Entonces si le dábamos un segundo ahumado quedaba como que demasiado el sabor al ahumado. Entonces omitimos el manzano, y porque el manzano no se puede ocupar para quemar porque es súper caro. Solo se usa para ahumar. O sea, unas 2, 3 rajitas y para ahumarlo en una freidora, o ¿cómo es? En una rostizadora de palanca, le llaman, unas que se Ya. abren así. Ah, perfecto. Pero no, aquí es bien escaso esa madera. ¿Y por qué le pusiste pollo madero? Por el concepto, porque el pollo es rostizado y no usamos productos de gas, propano, ni ningún producto del petróleo, sino que pura madera. Pura madera. Y el sabor que la madera le da al pollo es bien particular. Cada madera le da un ahumado diferente. Mírate. Si, no es lo mismo cocinar con pino, cocinar con laurel o cocinar con cedro. Le da unos. Si usted usa su misma receta y hace las 3 cocinadas, se va a dar cuenta del ahumado, que es bien diferente el sabor. Mira, bueno, para comenzar, te deseamos éxito en tu nuevo emprendimiento. Y si al caso nace la idea de compartir la franquicia, me imagino que puedes Sí, proyectarte a hacer franquicia, Sí. ¿verdad? Para aquellos interesados que quieran invertir allá en Usulután, San Miguel, San Salvador, ¿verdad? Ganar otros mercados. Pues el concepto, bueno, te invitamos a que hagas el siguiente nivel. Ahorita vamos comenzando, Sí. pero para todos nuestros amigos de la fanpage que Saltepeque La Libertad, que son el público cautivo que vamos a tener acá en esta publicación, pero no queda de más como youtuberos salvadoreños, que es una cobertura de expansión nacional e internacional. Así que si usted en un momento dado quisiera ser socio de este hombre, ya lo estoy promocionando y sin pedirle autorización, pues yo sé que más de algún salvadoreño emprendedor de allá de los Unites va a decir, hey, le apuesto a este emprendimiento, y también buscar un socio estratégico para que puedas expandir. ¿Te parece la idea? Sí, se puede. En algún momento pues se puede ponerse de acuerdo. De hecho hemos recibido propuestas de gente que está interesada, pero como cuando uno empieza esto... Hay que perfeccionar cabal, todo, ¿verdad? Sí, tiene muy buen pronóstico el negocio, porque como les comentaba a ellos, primero abríamos solo 2 días a la semana. Ok. Hoy abrimos todos los días, de lunes a domingo, y gracias a Dios conservamos una cartera de clientes que nos compran diario. Hasta restaurantes nos compran. ¡Wow! Vienen a comprarnos 3, 4 pollos Para revenderlos. revenderla. Ajá. Está Y bien. nosotros pues nos sentimos agradados porque les ha gustado el sabor. Igual no a toda la gente le gusta un Sí. producto, eso es normal. Pero a los amantes del pollo, pues aquí está esta opción. Y bueno, sin antes de más preámbulos, vamos a probarlo Sí, para pues, ver si es cierto. Así es. Bueno, Ya así les que vamos a servir. pausamos y regresamos con más acá en el Youtubero Salvadoreño. Mientras acá nuestro Chiricuto YS, que es el nuevo miembro, está esperando ansiosamente su porción de pollito. No, broma, es algo simbólico nada más, pero queríamos de manera oficial decirles que hoy es el primer día de trabajo de Chiricuto, y yo le dije, Chiricuto, tenés que ir presentable. Y me dijo, mira, conseguimos una corbata y yo me voy, así semi casual. Así que ahorita ya Chiricuto ya va con su corbatita. Así que más allá les vamos a compartir algunas cosas también acá. ¿Qué vamos a hacer con la mascota oficial del youtubero salvadoreño? Bueno, estamos con los pollos con diferentes niveles de rostizado. Hay unos pollos que están más tiempo en el rostizador, así que pueden elegir cuál es de su agrado. Hay gente que le gusta como a la inglesa, que es así.
A este se le llama pollo al inglés. ¿Por qué se le llama al inglés? Porque hay gente que le gusta que el pollo le quede jugoso, bien jugoso, o sea, es como la gente que le gusta la carne a término medio, ¿va? O un cuarto, medio crudón, entonces le gusta que esté con jugos. Hay gente que le gusta bien rostizado como este. Como este que estamos viendo acá, vaya, ya va a dar la vuelta. Rostizado fuerte. Rostizado fuerte. Es menos jugoso. Eso le voy a decir qué característica tiene. Es menos jugoso, entonces miren, el pollo a la inglesa la gente lo prefiere así y le gusta el sabor porque tiene muchos jugos propios del pollo y el marinado. Este es un pollo que ya le va tirando a lo asado prácticamente. Lo asado, la diferencia entre asado y rostizado, el rostizado es a flama. Como Es pueden ver ahí, ajá. Estos de abajo ya serían rostizados. Todo es rostizado. ¿Y qué característica tiene en sabor? Pues es diferente porque el asado no se ocupa humo y asado es a pura brasa, sin flama. Cuando ya usted ocupa combustión de fuego, ya le podemos decir rostizado. Entonces el concepto es pollo rostizado. Pero la gente viene y lo pide, mire, me lo deja a la inglesa, me lo deja completamente asadito, quemadito, así que como la gente lo pide, así se lo da. Nosotros tratamos de tener de diferentes niveles los rostizados para que la gente lo elija, así que ustedes elegirán cuál se van a comer. Ok, bueno, ya vamos a proceder a elegir esto. Mire, algo que me está llamando bastante la atención, estos chiles de aquí abajo. Tienen... Estos chiles son chiles jalapeños, nosotros le llamamos chile flameado. ¿Flameado? Sí, por lo mismo de que solo están ahí cocinándose con el calor. Si ustedes pueden ver aquí abajo, esta es la grasa que desprende, toda esta es la grasa que desprenden los pollos. Que al final son grasas que se desprenden con el calor y estas grasas prácticamente terminan en las arterias, en el cuerpo, y es lo dañino. Entonces este pollo es muy sano porque el pollo va desprendiendo todas esas grasas y quedan depositadas acá, queda limpio, con un buen sabor, es lo más sano que se puede comer. Ok, usted recomienda a la gente, ¿verdad?, que tiene problemas de sobrepeso y todo ese tipo de cosas, que puede comer confiadamente su pollo. Sí, claro, nosotros tratamos es un negocio familiar y tratamos de tener todas las medidas de seguridad, de manipulación de alimentos. La gente siempre usa guantes, los marinamos siempre con guantes, con nuestras medidas de protección, para que darle la certeza a la gente, la garantía de que el producto es calidad alimenticia. Bueno, entonces en estos momentos vamos a proceder a elegir cuál va a ser el pollo apropiado para nosotros. Jason, como pudieron escuchar allá al fondo, estaba haciendo... Necesito, maestro, saber los precios, si vendés por porciones, si vendés pollo completo, ¿cuáles son los precios aproximadamente? Porque pueden cambiar según el tiempo. Sí, correcto, más con la inflación que cada rato cambia la libra de pollo, pero por el momento mantenemos el banquete completo, cuesta $13.75, incluye un pollo de 3.7 libras, rostizado en variedad chipotle tamarindo, incluye 2 porciones grandes de papas recién hechitas, aquí las cortamos y las preparamos, son papas francesas y también chiles flameados, y tenemos una ensalada tipo Kentucky, llevan sus porciones de ensalada tipo Kentucky. Todo preparado aquí en el negocio. Ok, y si solamente tengo hambre poca y digamos solo soy yo, ¿cuánto cuesta una porción? Sí, vendemos los cuartos, el cuarto cuesta $3.50 y también le incluye todo lo que le dije, papas, chiles flameados, la ensalada Kentucky y pues el cuarto de pollo. También tenemos el medio banquete que cuesta $6.90, que es el medio pollo, igual media cantidad de papas, las ensaladas Kentucky, los chiles flameados, y llevamos un pan especial también en todos los combos. Un pan que nosotros lo mandamos a hacer también con un emprendedor local que recién ha empezado su negocio a dar pan de muy buena calidad, y nosotros lo estamos apoyando. Nosotros como Pollo Madero generamos 5 empleos directos aquí en nuestro pequeño negocio local, y generamos otros 3 empleos indirectos también. Nosotros compramos los productos, los pollos, compramos los marinadores a la gente del mercado, los pollos a las granjas locales, a los artesanos de acá de Quesaltepeque, les compramos el producto, y todo lo que aquí se cocina y se hace es parte de la misma dinámica económica de Quesaltepeque. No trabajamos con ninguna transnacional. Entonces así es como tratamos nosotros de dinamizar y generar empleos indirectos.
llegamos a la hora de la ¡Engordación! acá en el youtubero salvadoreño y bienvenidos también a la página de Facebook que es Saltepeque La Libertad. Aquí mi vendedora de moscas está acá. Vendedora de moscas. Espantadora. Espantadora de moscas. Ahí voy. Dale. Así que ha llegado la hora. ¿Cuál es tu perspectiva o mejor tu percepción? Oh, pero cambiemos porque ella lo pidió. Término inglés. Ajá. Que Do you want to speak English before that? Yo lo pedí así a término After medio, that. ¿verdad? Fíjense que yo ya probé la papita, ¿verdad? Fue lo primero que me llamó la atención porque es una papa al natural, no parece ser la típica papa porque hasta la cascarita tiene, ¿verdad? Entonces, La papa de Price, mano. y vamos a probarla porque no les puedo yo decir si está rico o no, pero está así visualmente atractivo, ¿verdad? Bueno, yo voy a probar el chile a ver qué tan chile está. Vaya, voy a hacer la prueba respectiva. Ajá. Espérame. La música. Diego. Buenísimo, buenísimo. Pero no quiero dar fe solo yo, así que vamos a dejar a Mira, la yo veo catadora de que pollo. ya Lin ya ¿es dulce o es picante? Medio, bueno. ¿Ah? Como fue un pedazo así chiquitito, no lo he sentido así la intensidad, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora. Sí pica. Típica. Sí pica. Demasiado. Sí pica. Ah, Yo creo que voy a donar mi chile. no. Dina. Está intenso. Ah, Es que Di- está bien toreado. hasta hipo me dio ya. ¿Qué tal está, Dina? Muy rico. Muy rico el pollo. Y ya vi que ya le está dando al diente aquí, miren. Ve. Así que bueno, de agradecerles a todos por quedarse hasta esta parte del video, ¿verdad? Entonces, creo que a todos les ha parecido bastante bien, ¿verdad? Yo creo que, fíjense que, creo yo, que aquí así se come, así al natural, ¿verdad? Así a la pura manita, donde uno se puede chupar el dedito así con la manita limpia, ¿verdad? Porque es que cuando uno come pollo, la verdad es que es lo más rico comérselo así. Es que si lo veo comiendo con tenedor, le va a pegar su queca, ¿sí? No, y el tenedor no lo puedes degustar, ¿verdad? Así es. Yo me quedé con hipo, por ahora no hablo mucho, pero igual estoy deleitando en pollo madero, rostizado en leña. Sabe mejor. Y nos vemos en un próximo video reportaje. Pero si usted quiere ordenar pollo madero, lo vamos a dejar en la descripción de este video o sale en pantalla. Así que Vamos, síganos en nuestras redes sociales también, Jason, en Facebook, Instagram y TikTok. Búsquenos como youtubero salvadoreño. Así que, Jason, y nos vemos en un próximo video reportaje. en tu canal. El youtubero salvadoreño. Youtubero salvadoreño.